Muchas gracias por permitirnos escuchar la palabra de Dios hoy también. Por favor, ayuda para que todos puedan recibir la salvación a través de la palabra de hoy. Nosotros somos pecadores. Muchos cometimos pecados. Tenemos muchos pecados. Por eso después de la muerte tenemos que ir al infierno, pero queremos ir al cielo, queremos recibir la salvación. Dios, por favor, ayúdanos. Por favor, perdone todos nuestros pecados. Por favor, sálvanos. Te pedimos que Dios esté con nosotros aquí hoy. Por favor, ayúdanos. Por favor, ayuda para que todos puedan escuchar muy bien la palabra de hoy. A través de la palabra de hoy, hasta para que todos puedan recibir la salvación. Ayúdanos, Dios. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Miren en la pantalla. Dios es el creador, es su juez y es nuestro salvador. Ayer aprendimos que Dios es el creador y juez. Hoy aprenderemos que Dios es nuestro salvador. Ayer aprendimos sobre las leyes de Dios y nuestros pecados. ¿Ustedes son pecadores o no? Sí. Dios sí o sí juzga el pecado. Después de la muerte, los pecadores sí o sí van al infierno. Aprendemos a hacer todo. Entonces, para ir al cielo tenemos que solucionar nuestros pecados. Si no, después de la muerte, sí o sí van al infierno. Los pecadores van al infierno. ¿Son pecadores? Entonces, van al infierno después de la muerte. Para ir al cielo, tiene que solucionar todos sus pecados. Dios sí o sí juzga el pecado. Ayer aprendimos sobre el pecado. ¿Ir al cielo? ¿Quieren ir al cielo? Sí. Entonces, tienen que orar fervientemente a Dios. Si quieren ser salvos, todos pueden ser salvos a través de la palabra. Ahora, oren a Dios por 2 minutos cada uno y por su salvación. Ahora, por 2 minutos, oren a Dios fervientemente cada uno. Oren. Y por sus pecados tienen que orar a Dios, tienen que arrepentirse a Dios fervientemente. Cada uno durante 2 minutos oren. Ahora, si quieren recibir la salvación, tienen que arrepentirse y orar a Dios fervientemente. Oren durante 2 minutos.
Dios Padre Creador, te pedimos que esté con nosotros hoy aquí. Por favor, hasta para que todos puedan recibir la salvación a través de la palabra de hoy. Somos pecadores. Tenemos muchos pecados. Por eso, después de la muerte, sí o sí, van al infierno. Pero queremos ir al cielo, queremos recibir la salvación. Por favor, perdone nuestros pecados. Por favor, para que todos puedan ser perdonados sus pecados por Dios. Por favor, sálvanos, por favor, ayúdanos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios es nuestro Salvador. Desde ahora voy a predicar sobre la salvación. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer juntos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere. Pero no es que todos sean salvos. ¿Por qué? Hay condiciones para recibir la salvación. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? Primero, tiene que querer ser salvos. San Lucas 13, versículo 24-25. Vamos a leer entonces. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Quieren entrar, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué? Hay dos razones. Es importante. Primero, una persona no puede entrar al cielo por los pensamientos equivocados, por los pensamientos incorrectos. Por eso no pueden entrar al cielo. Segundo, no puede entrar al cielo por las maneras incorrectas. Por eso quieren entrar al cielo, pero no pueden. Un joven vino a Jesús y le preguntó. Mateo capítulo 19, versículo 16. Vamos a leer juntos. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Era joven y rico. Y ese joven se preocupaba por la muerte, por el espíritu y la salvación. Y el joven cumplió bien las leyes de la Biblia. Él creía en Dios y en la Biblia bien. Versículo 20. Vamos a leer. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Él dijo que había cumplido todas las leyes. Entonces, le preguntó a Jesús qué debía hacer para obtener la vida eterna. Él le preguntó a Jesús así, ¿qué debía hacer para obtener la vida eterna? Él dijo que había cumplido todas las leyes, pero la pregunta de ese joven estaba equivocada. ¿Por qué? ¿Por qué esa pregunta estaba equivocada?
Ese joven pensaba que tenía que hacer algo para obtener la vida eterna. Jesús respondió, entonces, guarda los mandamientos. Vos, guarda los mandamientos. Y entonces el joven dijo que había cumplido todas las leyes. Jesús intentaba enseñar que nadie puede entrar al cielo por medio de la ley, pero él dijo que había cumplido todas las leyes. Es muy difícil que estas personas sean salvos. Los hombres no pueden cumplir todas las leyes. Nosotros ayer aprendimos las leyes de la Biblia. Los hombres no pueden cumplir todas las leyes. Entonces, Jesús dijo esto. Versículo 21 y 22. Vamos a ver. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En este momento él tuvo que elegir entre el dinero y Dios. El dinero o Dios. Él tuvo que elegir dinero o Dios. ¿Qué eligió ese joven? ¿Dios? ¿Dinero? Ese joven estaba preocupado. Jesús lo sabía. Sabía que ese joven rico no abandonaría su dinero. Si ese joven realmente hubiera cumplido todas las leyes, habría elegido a Dios. Pero ese joven eligió el dinero. Entonces, realmente cumplió todas las leyes, ese joven. Ese joven realmente cumplió todas las leyes. No. Fue una mentira. Fue una mentira. A través de ese joven, Jesús enseñó que la vida eterna no se puede obtener mediante las acciones y la voluntad humana. Y entonces ese joven se fue y no volvió. La lección de esta palabra está en el versículo 26. Vamos a leer juntos. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para los hombres esto es imposible. ¿Qué quiere decir esto? Primero, la vida eterna no se puede obtener a través de buenas obras. Segundo, no se puede ir al cielo cumpliendo las leyes. Los hombres, esto es imposible. Mas para Dios todo es posible. Solo Dios puede darnos la salvación. Solo Dios puede darnos la vida eterna. Vamos a pensar. ¿Por qué ese joven rico no recibió la salvación? ¿Por qué? Porque él no recibió la salvación, es muy importante. ¿Por qué? Él quería recibir la salvación, pero no. ¿Por qué ese joven rico no recibió la salvación? Porque no abandonó sus pensamientos. Él quería recibir la salvación, pero
No quería abandonar sus pensamientos, por eso no recibió la salvación. Isaías 55, versículo 7. Vamos a leer. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Para recibir la salvación, primero tiene que dejar sus pensamientos equivocados. Sí o sí. Sí o sí. ¿Quieren recibir la salvación? Entonces, tienen que abandonar sus pensamientos equivocados. Si no, no pueden. No pueden recibir la salvación. La salvación es muy, muy importante para nosotros. Si no reciben la salvación, van al infierno después de la muerte. La salvación no es importante para ustedes. Entonces, para recibir la salvación primero, tienen que dejar sus pensamientos equivocados. Solo Dios puede salvarnos. Los hombres, esto es imposible para Dios. Todo es posible. Dios nos da la salvación a través de la Biblia. Ese joven que no abandonó sus pensamientos estaba en el infierno durante 2000 años y va a estar en el infierno para siempre. Para siempre. Él pudo recibir la salvación a través de Jesús. Pero, como no abandonó sus pensamientos, fue al infierno eterno. Jesús dijo esto. Marcos 1, versículo 15, vamos a leer. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús no dijo que uno deba hacer algo para recibir la salvación. Jesús no dijo que uno deba hacer algo para recibir la salvación. Jesús nos dice, primero, arrepentíos. Después, creed en el Evangelio. Primero, arrepentíos. Después, pueden recibir la salvación. Dios dijo claramente, pero ¿por qué mucha gente intenta ir al cielo de otras maneras? ¿Por qué? Es porque no conocen la Biblia. Por eso no pueden recibir la salvación. Muchas personas, Dios nos dio la Biblia. En la Biblia están todas las respuestas. Por eso podemos recibir la salvación solo a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es Dios, por eso solo a través de la Biblia podemos recibir la salvación. Hoy tienen que escuchar bien. ¿Tienen sueño? ¿Están cansados? Si tienen sueños, tienen que hacer así. No duerman, no deben dormir. No deben dormir. Abran los ojos así. Tienen que escuchar bien hoy. Mire, el gas explotó en el departamento. Una mujer estuvo en el fuego solo durante 2 minutos, pero todo su cuerpo se volvió así. Estuvo en el fuego solo durante 2 minutos. Los pacientes quemados dicen que saben cómo es el infierno. Ellos dicen así.
Ellos conocen el miedo del infierno porque estaban en el fuego. Por eso dicen que nunca quieren ir al infierno. Bien. Y cuanto más estudio la Biblia, más entiendo lo que es el infierno. El infierno es un lugar demasiado aterrador. No deben ir al infierno. Dios nos enseña el dolor del infierno a través de muchos dolores de este mundo. Entonces, Jesús dijo en Marcos capítulo 9 que aunque te cortes una mano o saques un ojo, sí o sí tienes que ir al cielo. Tienes que ir al cielo. Jesús nos dijo. El cielo es un lugar muy, muy, muy bonito. El cielo no se puede explicar con palabras humanas. Nosotros todos tenemos que recibir la salvación e ir al cielo. Sin embargo, mucha gente es engañada por el diablo y va al infierno. ¿Por qué? Porque mucha gente va al infierno por el pecado. Por el pecado. Mucha gente va al infierno por el pecado. Ayer aprendimos sobre los 10 mandamientos. Por mucho que nos esforcemos por cumplirlos, no podemos cumplir los 10 mandamientos. ¿Ustedes pueden cumplir los 10 mandamientos? No, no. Hoy también pecamos. Dios dice que para entrar al cielo por medio de la ley hay una condición. ¿Cuál es la condición? Para ir al cielo a través de las leyes, sí o sí tiene que cumplir todas las leyes. Sin embargo, nadie puede cumplir todas las leyes. Imposible. Santiago 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Este versículo se refiere a que aunque no cumpla solo una ley, es un pecador. Por eso, somos pecadores. Todos somos pecadores. Miren, aunque se corte un aro, se cae. Aunque se corten 5 aros, se cae. También aunque se corten 9 aros, se cae. Si no cumplimos, aunque sea uno de los 10 mandamientos, no podemos entrar al cielo. Aunque tenga pocos o muchos pecados, todos se van al infierno. No importa si tiene muchos o pocos pecados. Lo importante es si hay pecado o no. Ustedes tienen los pecados. 6 personas tienen pecados, otros no tienen pecados. ¿Tienen los pecados? Pocos o muchos. Muchos. Por eso no pueden ir al cielo. Para ir al cielo, primero tienen que solucionar todos sus pecados. Nosotros no podemos cumplir los 10 mandamientos. Entonces, vamos a pensar, ¿por qué nos dio los 10 mandamientos? ¿Por qué? ¿Por qué nos dio los 10 mandamientos? No podemos cumplir todos los 10 mandamientos, pero Dios nos dio los 10 mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Romanos
versículo 20. Vamos a ver. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Por medio de la ley es el conocimiento de pecado. ¿Por qué Dios nos dio la ley? Primero, para que nos demos cuenta de nuestros pecados. La ley es como un espejo. Entonces, cuando estamos ante las leyes, nuestros pecados son visibles. Pero, tienen que entenderlo bien. No lo malentiendan. No significa que no haya necesidad de cumplir las leyes. No significa que pueda pecar y vivir como quiera. No. Tenemos que cumplir las leyes, pero ya hemos fallado en muchos mandamientos. Entonces, Dios nos dio la ley para que nos demos cuenta de nuestros pecados. Sin la ley, no sabríamos que somos pecadores. Por eso Dios nos dio las leyes. Vamos a pensar. Por ejemplo, tu hijo fue golpeado por otros compañeros en la escuela. Tenía muchas heridas y golpes y fue hospitalizado. Entonces, los chicos que lo golpearon, ¿qué deberían hacer primero? ¿Ellos qué deberían hacer primero? Por ejemplo, si hacen algunas buenas obras, ¿se solucionarán sus pecados? No. Ellos, ¿qué tienen que hacer primero? Tienen que pedir perdón. Y tienen que ser perdonados. Primero, tienen que solucionar sus pecados. Primero, tienen que hacer algunas buenas obras. No. Tienen que ser perdonados. Tienen que solucionar sus pecados primero. Nosotros también cometimos muchos pecados. No podemos solucionar nuestros pecados a través de nuestras buenas obras. No. Entonces, cumplir las leyes no es lo primero. Dios nos dice, primero, tenés que saber que son un pecado. Primero, tenés que ser perdonado por tus pecados. Si no, sí o sí van al infierno. La Biblia nos dice, Tito 3, versículo 5. Vamos a leer juntos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la renovación y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios nos dice claramente, muchas personas piensan que pueden salvarse con sus obras, pero no están escritos así en la Biblia. Nosotros pensamos que tenemos que hacer algo para recibir la salvación, pero para ser salvos tenemos que cambiar nuestros pensamientos equivocados. Si no, no pueden recibir la salvación. Para ser salvos tenemos que aprender la Biblia correctamente. Mire, hoy hay un pan rico. ¿Tienen hambre? Tengo hambre. También tengo hambre.
Ay, quiero comer. Pero alguien da el pan con las manos sucias. Así. ¿Quieren comer? ¿Pueden comer? Yo tampoco. Primero, tiene que lavarse las manos antes de dar pan. ¿Sí o no? Nadie quiere comer comida de manos sucias. Nosotros somos pecadores. ¿Son pecadores o no? Dios tampoco puede recibir las buenas obras de los pecadores sucios. Dios nos dice que tenemos que solucionar nuestros pecados sucios antes de hacer buenas obras. Antes de hacer buenas obras, tenemos que solucionar nuestros pecados sucios. Dios nos dice así. Necesita agua para lavarse las manos sucias. Nuestros pecados también. Nosotros no podemos solucionar nuestros pecados. Así como nos lavamos las manos con agua, nuestros pecados sucios tienen que ser lavados. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga de pecado es muerte. Si tiene pecado, se va al infierno, sí o sí. Para ir al cielo, tiene que solucionar sus pecados. Lucas 1, versículo 77. Vamos a leer. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Qué es la salvación? Es muy importante. Abran los ojos. Si duermen, pueden ir a... abran los ojos. ¿Qué es la salvación? La salvación es el perdón de pecado. La Biblia dice, la salvación es el perdón de pecado. La salvación es la solución de pecado. Miren, la niña cayó al agua. Morirá pronto. Pero este salvavidas arriesga su vida para salvar a la niña. Entonces, esta niña, ¿cómo puede sobrevivir? ¿Cómo puede sobrevivir? Por ejemplo, esta niña es inteligente, bonita, rica, o hizo muchas buenas obras. Entonces, ¿podrá sobrevivir? ¿Ella puede sobrevivir? No. La vida de esta niña depende de este salvavidas. Isaías 64, versículo 6. Vamos a leer. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Nos dice que nuestros pecados sean como trapos sucios. Nuestros pecados son como trapos sucios. La Biblia dice, no. Nuestras justicias como trapo de inmundicia. Dijo que todas nuestras justicias son sucias. Para entender es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué dijo que todas nuestras justicias son sucias? ¿Por qué? Nuestros pecados son sucios. Pero, ¿por qué
todas nuestras justicias son sucias, Dios dijo así. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Este policía hizo muchas buenas obras los 364 días del año. Él hizo muchas buenas obras 364 días del año, pero solo un día robó. Entonces, él es un buen policía o un ladrón. ¿Buen policía? Solo un día robó, pero los 364 del año hizo muchas buenas obras. Solo un día robó. ¿Eso es buen policía o un ladrón? Ladrón. Un ladrón. No es que siempre pequemos. A veces hacemos buenas obras, pero pecamos. Dios dice que la justicia hecha con manos pecadoras es sucia. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Entonces, no podemos ir al cielo a través de nuestras justicias. Es muy importante. Mucha gente no conoce las leyes de la Biblia. Por eso no pueden recibir la salvación. Romanos 3, versículo 23. Vamos a leer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Por eso no podemos ir a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para solucionar nuestros pecados? ¿Qué tenemos que hacer para solucionar nuestros pecados? ¿Quieren ir al cielo? ¿Cómo tienen que solucionar sus pecados? ¿Qué tenemos que hacer para solucionar nuestros pecados? Los discípulos preguntaron a Jesús, Jesús, ¿cómo podemos ir al cielo? En ese momento, Jesús respondió, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Nosotros no podemos solucionar nuestros pecados. No podemos ir al cielo por nuestro poder. ¿Por qué? Los hombres, esto es imposible. Pero Dios, todo es posible. Entonces el Hijo de Dios vino a este mundo del cielo. ¿Quién es? ¿Quién es Él? El Hijo de Dios, ¿quién es? ¿Quién es? Jesús. El Hijo de Dios, Jesús, vino a este mundo. Desde ahora vamos a aprender sobre Jesús. Es muy importante. Y desde ahora voy a predicar el Evangelio, la salvación y Jesús. Tienen que escuchar atentamente si quieren recibir la salvación. No deben dormir desde ahora. Y si duermen algunos, casi exactamente. Pueden morir. No deben dormir. Para escuchar bien, un rato vamos a hacer un ejercicio juntos. Vamos juntos.
escuchen bien. Ya. Algunos no vinieron. ¿Oh? ¿Huyeron? Ya tienen que aclarar. ¿Oh? ¡Vengan! Si no pueden ir San Juan, capítulo 14, versículo 6. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Vamos a leer juntos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros podemos ir al cielo solo a través de Jesús. Solo por medio de Jesús. No podemos ir al cielo a través de otras cosas. Pero hay una razón por la que no podemos ir a Dios. ¿Qué es eso? Por eso no podemos ir al cielo. Nosotros tenemos que ir al infierno por nuestros pecados. Entonces, si se solucionan nuestros pecados, podemos ir al cielo. Por eso, tenemos que solucionar nuestros pecados. Solo hay una manera. Tenemos que mirar a Dios. Tenemos que mirar a Dios. Tenemos que pedir a Dios. ¿Por qué? Para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. Por eso, solo tenemos que mirar a Dios, tenemos que pedir a Dios. Entonces, si Dios soluciona nuestros pecados, podemos ir al cielo. Nuestro destino eterno está en manos de Dios. Dios tiene dos características. Dios tiene la justicia y el amor. La justicia de Dios es que los pecadores sean juzgados y vayan al infierno. Pero el amor de Dios es perdonar los pecados para que podamos ir al cielo. Por ejemplo, si Dios solo tuviera justicia, el seminario debería ser terminado ayer. Pero la palabra de hoy es sobre el amor de Dios. Nosotros podemos ir al cielo a través del amor de Dios. Según las leyes de la Biblia, tenemos que ser juzgados e ir al infierno. Pero por el amor de Dios podemos recibir el perdón de pecado e ir al cielo. En el Antiguo Testamento, para ser perdonados los pecados, se mataban y sacrificaban animales. Voy a explicar los sacrificios del Antiguo Testamento de una manera simple. Miren, el pecador trae una oveja, así. Luego pone ambas manos sobre la cabeza de esa oveja. Así. De esta manera, los pecados de esta persona pasan a la oveja, así. El significado de la imposición de mano, los pecados de las personas que ponen las manos se pasan al sacrificio. Como la paga del pecado es muerte, esta oveja tiene que morir. Y con esa sangre se debe hacer un sacrificio. Entonces el pecado de esta persona se soluciona.
Levítico 17, versículo 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y la misma sangre hará expiación de la persona. La Biblia dijo que la vida del cuerpo está en la sangre. Por eso se dice que los pecados son perdonados mediante la sangre. Entonces, esta oveja tiene que morir en lugar del pecador. Y con esa sangre se debe hacer el sacrificio. Miren, en el Antiguo Testamento, para que el pecador se convirtiera en justo, un animal tenía que morir en su lugar. Miren, esta persona tiene el pecado de robar. Tiene el pecado de robar. Cuando esta persona trae una oveja y le pone las manos, entonces su pecado pasa a la oveja, así. Cuando esta persona trae una oveja y le pone las manos, su pecado pasa a la oveja. Entonces, como el pecado de esta persona pasa a la oveja, ya no lleva su pecado. Esta oveja tiene pecado. Por eso, esta oveja tiene pecado. ¿Quién tiene el pecado de robar? ¿Esta persona o esta oveja? Sí. Esta oveja se pasa el pecado de esta persona. Por eso se debe matar a esta oveja. Así. Y cuando se ofrece el sacrificio con esa sangre, el pecado de esta persona es perdonado. Esta es la ley de la redención. Esta es la ley de la redención del Antiguo Testamento. Para ser perdonado por el pecado, alguien tiene que morir en su lugar, sí o sí. El pecador tiene que pasar al animal su pecado. Tiene que matar a ese animal. Si se ofrece el sacrificio con su sangre, el pecado se soluciona. Esa ley era la ley del Antiguo Testamento. Las personas del Antiguo Testamento podían ser perdonados sus pecados de esa ley. Antes de que Jesús viniera, el pecado se solucionaba de esta manera. Pero, después de la venida de Jesús, el pecado no se puede solucionar a través de los animales. No se puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para solucionar nuestros pecados? Para ser perdonados nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer? Hebreos 10, versículo 5. Vamos a leer. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En la era del Nuevo Testamento, Dios no quiere sacrificio. En el Nuevo Testamento, Dios no quiere sacrificio. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios dijo que preparó un cuerpo. ¿Quién es esa persona? ¿Pastor Timoteo?
Yo tampoco. Jesús, Hijo de Dios Jesús. Dios preparó un cuerpo para salvarnos. Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo hace 2000 años. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Vamos a pensar, ¿por qué Jesús vino a este mundo? Para salvar a los justos. ¿Es correcto? ¿Para salvar a los justos? No. Porque Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. ¿Son pecadores? Sí. ¿Son pecadores? Sí. Entonces, pueden recibir la salvación a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Por eso, los pecadores pueden recibir la salvación a través de Jesús. La Biblia nos dice claramente así. Para salvar a los pecadores. ¿Quién es el pecador? ¿Por qué están mirando a mí? ¿Quién es el pecador? Yo. Y cada uno de nosotros es pecador. Jesús vino a este mundo a salvarnos. Miren, el pecado del pecador tiene que pasar ¿a animal? No, a Jesús. Y Jesús tiene que morir en nuestro lugar como un animal del Antiguo Testamento. Esta es la única manera de que podamos ser perdonados nuestros pecados. Cuando Jesús murió en la cruz, había 2 ladrones a su lado. Este es el contenido de Lucas capítulo 23. 2 ladrones criticaron a Jesús. Y primero, 2 ladrones criticaron a Jesús, pero un ladrón empezó a temer cada vez más a Jesús, cada vez más a Dios. Jesús y predicó en ese momento durante 6 horas. Y 2 ladrones escucharon las palabras de Jesús. Y después un ladrón empezó a temer cada vez más a Dios. Ese ladrón pensó mientras escuchaba las palabras de Jesús y pudo saber de quién era Jesús. Él pudo saber de quién era Jesús. Entonces, él se dio cuenta de que Jesús podía salvarlo. Ese ladrón le pidió a Jesús que lo salvara. Esta palabra es muy importante. Es muy importante. Si se necesitan buenas obras para ir al cielo, entonces este ladrón nunca puede ir al cielo. Si uno tiene que solucionar sus pecados poco a poco en su vida, este ladrón nunca puede ir al cielo. Es imposible. El pecado tiene que ser solucionado de una sola vez. De una sola vez. No es poco a poco. El pecado tiene que ser solucionado de una sola vez. Si no, ese ladrón nunca puede ir al cielo. Nosotros no podemos solucionar nuestros pecados. Jesús dijo esto. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús
le dijo a ese ladrón. Paraíso significa cielo. Jesús salvó a este ladrón que se arrepintió sinceramente. Jesús salvó a este ladrón que se arrepintió sinceramente. O sea, tenemos que recordarlo. Había dos ladrones, pero solo uno recibió la salvación, otro no. Es muy importante. Dos ladrones escucharon las palabras de Jesús en ese momento, pero solo uno recibió la salvación y otro no. Hoy también. Algunos pueden recibir la salvación, pero otros no. Recibir la salvación es nuestra decisión. Si realmente nos arrepentimos y queremos recibir la salvación, podemos recibir la salvación a través de Jesús. Pero si no nos arrepentimos, no podemos recibir la salvación. ¿Quieren recibir la salvación? Sí. ¿Quieren ir al cielo? Sí. Entonces, tienen que hacer así. Juan 5, versículo 25. Vamos a leer. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeran vivirán. Los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren vivirán. Ustedes también tienen que escuchar bien si quieren recibir la salvación. ¿Qué tenemos que escuchar? Tenemos que escuchar la palabra de Jesús. Para recibir la salvación, tienen que escuchar atentamente desde ahora. O sea, había dos ladrones. Uno recibió la salvación, pero otro no. Por eso, tienen que escuchar muy bien la palabra. San Juan, capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es el pecado del mundo? ¿Qué es el pecado del mundo? Desde el principio hasta el fin de la historia del mundo, todos los pecados de todas las personas son el pecado del mundo. Jesús llevó ese pecado. Y Jesús llevó todos nuestros pecados también. ¿Quién llevó? ¿Quién llevó? ¿Pastor Samuel? No. ¿Quién llevó? Jesús. Jesús llevó todos nuestros pecados. Miren, estos son todos los pecados que cometimos desde el pasado hasta el presente. Estos son todos los pecados que cometeremos en el futuro. Todos estos pecados están incluidos en los pecados del mundo. Están incluidos en los pecados del mundo. Todos estos pecados fueron llevados por Jesús. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús llevó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Todos Jesús llevó. Mateo 20, versículo 28. Vamos a leer juntos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a este mundo
para morir por nosotros. Jesús vino a morir por todas las personas. Por eso Jesús vino a este mundo del cielo. Isaías 53, versículo 6. Vamos a ver. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este versículo es muy, muy importante. Muy importante. Miren, nosotros cometimos muchos pecados. Ustedes no. No cometieron muchos pecados. ¿Poquito? ¿Casi no? Mentira. Ya, cometimos muchos pecados. Tenemos muchos pecados. Entonces, tenemos que ser juzgados por nuestros pecados. Pero Dios cargó todos nuestros pecados sobre Jesús. ¿Quién cargó? Dios cargó todos nuestros pecados sobre Jesús. Así. Jesús llevó todos nuestros pecados pasados y futuros. ¿Quién llevó? ¿Quién llevó? No, tiene que responder directamente. Yo siempre tengo que preguntar 2 veces. ¿Quién llevó? Jesús, Jesús. Ya, entonces, ahora, ¿quién tiene el pecado? ¿Quién tiene el pecado? ¿Yo o Jesús? ¿Nosotros o Jesús? ¿Daniel o Jesús? Jesús. Jesús. ¿No? Entonces, ¿quién tiene que ser juzgado? Ahora, Jesús tiene el pecado. Entonces, ¿quién tiene que ser juzgado? Jesús. ¿Por qué? Jesús tiene nuestros pecados. Por eso Jesús tiene que ser juzgado. Jesús no es un pecador, pero Jesús llevó nuestros pecados. Jesús llevó todos nuestros pecados. Entonces Jesús tiene que ser juzgado en nuestro lugar. Por eso Jesús vino a este mundo, por nosotros. En el Antiguo Testamento fue profetizado que Jesús vendría a este mundo. Y fue profetizado que Jesús llevaría nuestros pecados y cómo moriría. En el Antiguo Testamento fue profetizado todo. Isaías 53, versículo 6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó todos nuestros pecados sobre Jesús. Y Jesús llevó todos nuestros pecados y después fue a la cruz. Isaías 53, versículo 5. Vamos a ver. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús fue azotado y crucificado en nuestro lugar por nuestros pecados. Jesús fue azotado y crucificado en nuestro lugar por nuestros pecados. Por eso Jesús murió. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo para solucionar nuestros pecados. Y Jesús llevó todos nuestros pecados y fue a la cruz. Después
después murió por nuestros pecados. Incluso en este mundo, nuestros padres pueden morir por nosotros. Por nosotros, nuestros padres pueden morir en este mundo también. ¿Por qué nuestros padres pueden morir por nosotros? ¿Por qué? Porque nos aman. Por eso. O sea, vamos a ver un video. We got ambulance at 12 o'clock. Check your safety. How close is the wall? Both of you, keep very still. Try and stay calm. Annie, the other cam, is it moving? No. Try and reach the wall. See if you can anchor us back in. Peter, I want you to get your knife. What? Just do as I say. Get it! I don't have much time here. You have to do something for me, Peter, okay? Cut me loose. No. There's too much weight here. One cam's never gonna hold it. I can get You understand what I'm saying? You have to cut me loose. If you don't do this, I don't want I'm gonna pull everybody down and everybody's gonna die. You're all gonna get shot, man. It's one of those three, Peter. You understand what I'm saying? Just think about it. She's gonna kill your sister. Annie's gonna die if you don't do this. Now cut the rope. I won't do it. Just cut the rope, okay? Any second now, the camera's gonna come in over here and you're gonna die. You never do this. Kill your sister. Let's cut the down rope. Padres se sacrificó para salvar a sus hijos. No tenía miedo de morir para salvar a sus hijos. Porque los ama. Dios nos ama como un padre. Solo Dios tiene el corazón y el poder para salvarnos. Solo Dios. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios nos creó. Entonces tenemos un espíritu semejante a Dios. Por eso Dios envió a Jesús a este mundo para que no fuéramos al infierno. Y Jesús fue a morir en nuestro lugar. Los soldados romanos, Dios, encadenaron a Jesús y lo arrastraron como a un criminal.
San Juan 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y luego empezaron a golpear con el azote. Ataron a Jesús a una columna y lo azotaron 120 veces. Cuando Jesús fue azotado, su carne fue desgarrada. Los soldados romanos golpearon cruelmente a Jesús. Vamos a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, sufrió así? Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Pero, ¿por qué sufrió así? Por los pecados que cometimos con nuestros cuerpos. Porque nuestros pecados pueden ser perdonados solo a través de la sangre de Jesús. Por eso Jesús sufrió así. San Juan 19, versículo 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Con estas espinas se hizo una corona, así. Y pusieron la corona de espinas sobre la cabeza de Jesús, como esto. La sangre fluyó de la cabeza a los pies. La corona de espinas fue colocada sobre la cabeza de Jesús. ¿Por qué? Por los pecados que cometimos con nuestros pensamientos. Mateo 27, versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, Jesús fue crucificado en este monte. Jesús subió 800 metros cargando una cruz de 50 kilogramos. Así. Y subió mientras sangraba y era azotado. Y Jesús sabía lo que pasaría después de morir, después de subir. Los grandes fueron incrustados en las manos de Jesús. Ambas manos de Jesús, clavos grandes, fueron incrustados. ¿Por qué? Por los pecados que cometimos con nuestras manos. Por eso clavos grandes fueron incrustados en las manos de Jesús. Los pies de Jesús también fueron clavados. Por los pecados que cometimos con nuestros pies. El costado de Jesús fue atravesado por una lanza. Por los pecados que cometimos con nuestros corazones. Jesús estuvo colgado durante 6 horas. Derramó toda la sangre y el agua de su cuerpo. Estuvo colgado desnudo durante 6 horas. ¿Por qué Jesús hizo así? Vamos a ver un video sobre la cruz de Jesús. Nosotros tenemos que pensar en por qué Jesús sufrió así en la cruz. Tenemos que pensar en por quién sufrió así. ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Quién crucificó a Jesús? ¿Los soldados romanos? ¿Los judíos? ¿Pilato? No. ¿Quién crucificó a Jesús? Nosotros. Jesús murió
por nuestros pecados. Jesús murió todos nuestros pecados. San Juan, capítulo 19, versículo 30. Vamos a leer juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En la última palabra que dijo Jesús en la cruz, consumado es. Consumado es significa que todos nuestros pecados fueron pagados. Todos nuestros pecados fueron pagados. Jesús solucionó todos nuestros pecados a través de su muerte. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Vamos a pensar. Jesús, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué? Esta persona pregunta, Jesús, ¿por qué está allá? Jesús, ¿por qué está allá? Jesús dice, porque yo te amo. Porque yo te amo. Por eso. Por eso. Jesús murió en la cruz porque nos ama. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Quién es uno? ¿Quién es uno? Jesús. ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son todos? Cada uno de nosotros. Jesús llevó todos los pecados de todas las personas. Así. Cuando uno de nosotros está incluido en el todo. Por eso Jesús llevó todos mis pecados. Todos sus pecados. Entonces, cuando Jesús murió, nosotros también morimos. Cuando Jesús fue juzgado en la cruz, nuestros pecados también fueron juzgados. Nuestros pecados también fueron juzgados. Vamos a pensar, entonces, vamos a pensar. Las personas, ¿por qué van al infierno? ¿Por qué? Hay solo una razón. Juan 16, versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Por cuanto no creen en mí. Es pecado no creer en Jesús. Es pecado, el pecado no creer en Jesús. El pecado es ignorar la cruz de Jesús. Mucha gente no conoce el significado exacto de la cruz. Por eso van al infierno. ¿Quién es? Hitler. ¿Jesús llevó los pecados de Hitler? ¿Jesús llevó los pecados de Hitler o no? Sí. Entonces, ¿Hitler fue al cielo? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Hitler fue al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Porque él no creyó. Porque no aceptó la cruz de Jesús. Por eso él fue al infierno. El pecado por cuanto no creen en mí. El pecado no creer en Jesús. Por eso mucha gente va al infierno hoy en día. Romanos 5, versículo 8. Vamos a leer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no nos salvó porque hicimos
las obras. Cuando éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. Es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. La cruz es el amor de Dios. Jesús dio su vida por nosotros. Dios dio a su Hijo por nosotros. Dios nos dio a su Hijo. Jesús nos dio su vida. No podrían hacer eso si no tuvieran amor. Dios y Jesús nos amaban mucho. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo. Y Jesús murió en la cruz por nosotros. Dios y Jesús nos amaban mucho. La cruz es el amor de Dios. San Juan 3, versículo 16. Vamos a leer juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios nos ama. Entonces, Dios envió a su Hijo a este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Para dar la vida eterna. Para darnos la vida eterna. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo. Para darnos la vida eterna. Pero hay una condición para obtener la vida eterna. Para que todo aquel que en él cree. Solo los que creen pueden obtener la vida eterna. ¿Qué tenemos que creer? Tenemos que creer en el amor de la cruz. Jesús murió por nuestros pecados. ¿Es verdad o no? Sí. ¿Creen eso? Sí. ¿Ustedes creen eso? Sí. ¿Recibieron la vida eterna? Sí. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces, levanten las manos quienes creen. Levanten las manos solo quienes creen. Hoy, vamos las manos. Ya. Levanten las manos quienes creen. Ya, gracias Dios. Gracias a Dios. Gracias Dios para darnos la vida eterna. Mire, la salvación es creer que Jesús murió por nuestros pecados. Para solucionar los pecados, tiene que pagar la paga de pecado. Miren, vamos a pensar. ¿Se pueden salir del supermercado con los productos sin pagar? Sin pagar. ¿Pueden salir del supermercado con los productos? No, es un ladrón. No puede, no se puede. Primero, hay que pagar. Pagó el dinero y recibió el ticket. Entonces, ya terminó. Ahora, se puede llevar los productos. Pueden salir. Como ya pagó todo, no necesita hacer nada más. Asimismo, Jesús pagó toda la paga por nuestros pecados. Jesús pagó. ¿Quién pagó? ¿Quién pagó? Jesús pagó toda la
paga por nuestros pecados. Todo fue pagado con la sangre de Jesús en la cruz. Esto es consumado es. Esto es consumado es. Jesús pagó todo. Por eso, Jesús dijo, consumado es. Mira, hay muchos pecados, pero están cubiertos con la sangre de Jesús. Sin embargo, Jesús habría dejado un poco de los pecados. ¿Así? No. Se llevó todo sin dejar nada. Esa es la salvación completa. Dios cumplió la salvación completa por nosotros. Para que el pecador vaya al cielo, tiene que ser perdonado por todos sus pecados. Jesús llevó todos nuestros pecados. Y Jesús pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Hebreos 10, versículo 12. Vamos a ver. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 12. Versículo 12. ¿Cuál es para siempre un solo sacrificio por los pecados? ¿Cuál es? La cruz. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿quién es una sola ofrenda? Jesús. Entonces, a través de Jesús fuimos justos para siempre. Fuimos justos para siempre a través de Jesús. Solo a través de Jesús. Hebreos 10, versículo 17 y 18. Vamos a ver. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Nunca más me acordaré de sus pecados. Versículo 17. Dios dijo que no se acordará de nuestros pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. No hay más ofrenda por el pecado. Ahora, no hay necesidad de sacrificios por el pecado. La Biblia nos dice, Dios nos dice claramente, nunca más me acordaré de sus pecados. No hay más ofrenda por el pecado. En la Biblia hay un versículo que explica la salvación de forma muy sencilla. Hebreos 2, versículo 8. Vamos a ver. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Dice que la salvación es un regalo. La Biblia dice que la salvación es un regalo. Vamos a pensar. ¿Debería dar el regalo poco a poco o lo todo de una vez? Poco a poco o todo de una vez. Todo de una vez. Es regalo. Es regalo. Un regalo se da de una vez. De una vez. ¿Los regalos son gratis o no? Gratis, gratis. La salvación es un regalo. Por eso, nosotros también recibimos la salvación de Dios gratis. Gratis. Si hay condiciones, no es un regalo. Dios dijo que la salvación es un regalo de Dios. Entonces, la salvación
no se da poco a poco durante mucho tiempo. ¿Cómo nos dio la salvación? De una vez. De una vez. ¿Recibieron la salvación? Sí. ¿Recibieron la vida eterna de Dios? Bueno, gracias a Dios. Este versículo es muy importante. Hebreos 9, versículo 12. Vamos a leer juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Eterna redención significa que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Si solo nuestros pecados pasados fueron perdonados, tendríamos que ir al infierno por los pecados que cometeremos en el futuro. Dios no nos dio una salvación incompleta. Dios nos dio una salvación completa, perfecta. Jesús solucionó todos los pecados que cometeremos desde el nacimiento hasta la muerte. Esa es la redención, esa es la eterna redención. Todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados pasados fueron perdonados por la sangre de Jesús. Todos nuestros pecados presentes también fueron perdonados por la sangre de Jesús. Todos nuestros pecados futuros también fueron perdonados por la sangre de Jesús. Todos nuestros pecados pasados, presentes, futuros fueron perdonados. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz. Antes de recibir la salvación, él estaba muy triste, muy triste. Pero después de recibir la salvación, su cara cambió así. Está muy feliz. ¿No están feliz? Sí. Yo también estoy muy feliz. Feliz, gracias Dios. Mire, hay quien pregunta, yo recibí la salvación, pero si cometo el pecado nuevamente, ¿ir al infierno? ¿Ir al infierno? No. San Juan, capítulo 10, versículo 28, vamos a leer juntos. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios dijo que nadie puede quitarnos la salvación. Nadie puede quitarnos nuestra salvación. Nuestra salvación, ¿quién nos dio? Dios. Dios nos dio la salvación. Por eso, nadie puede quitarnos nuestra salvación. La Biblia nos dice así. Una vez que recibe la salvación, su salvación nunca le podrá ser quitada. Nunca. Esa es la vida eterna. Dios nos dio la vida eterna. Por eso, nadie puede quitarnos nuestra vida eterna. Pero alguien dice así. Dicen que como sus pecados fueron perdonados para siempre, vivirán y pecarán como quieran. Ellos dicen que está bien porque pueden ir al cielo aunque pecan. ¿Ese pensamiento es correcto? ¿Es correcto? No.
No. Algunos dicen así, entonces ellos no recibieron la salvación. No. Después de recibir la salvación, no pueden hacer eso. No pueden vivir así. No pueden tener esos pensamientos. Pero si cometemos el pecado después de la salvación, no iremos al infierno, pero somos castigos de Dios. Hebreos 12, versículo 7 y 8. Vamos a ver. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Los padres aman a sus hijos, por eso los castigan cuando pecan. Cuando sus hijos cometan un error, les enseñan con la palabra, no solo con la palabra, pero si pecan intencionalmente, les castiga. Dios también, antes de recibir la salvación, Dios no nos castiga porque no somos hijos de Dios, pero después de recibir la salvación, nos castiga porque nos convertimos en hijos de Dios. Por eso, cuando cometemos un error y confesamos nuestras equivocaciones, Dios nos perdona. Pero si cometemos el pecado intencionalmente y repetidamente, Dios sí o sí castiga a sus hijos. Dios castiga de muchas maneras, pero el castigo de Dios es evidencia de ser hijo de Dios y significa el amor de Dios. Si recibimos la salvación, nuestro corazón cambia. ¿Recibieron la salvación? Sí. Entonces, ustedes también, sus corazones van a cambiar. ¿No cambia? Sí. Cambia. Por eso, después de recibir la salvación, no queremos cometer pecado intencional. Entonces, desde ahora, ¿cómo tenemos que vivir? Los cristianos, los hijos de Dios, ¿cómo tienen que vivir? Tenemos que pensar en las manos clavadas en Jesús. Y tenemos que clavar nuestras manos arriba de las manos de Jesús. Así. Nosotros no debemos pecar más con nuestras manos. Jesús murió por nuestros pecados. Por eso después de la salvación, después de recibir la salvación, los cristianos no deben pecar más con sus manos. Jesús murió por nuestros pecados. Siempre tenemos que vivir pensando eso. Si una persona dice ser salva, pero continúa pecando, no habría recibido la salvación. No puede hacer eso después de recibir la salvación. Nosotros tenemos que pensar en Jesús y tratar de no volver a pecar. Miren, última palabra. Hechos 17, versículo 31. Vamos a leer juntos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús resucitó y apareció ante los 12 discípulos. Jesús resucitó y Jesús apareció frente a cientos de personas. Hebreos 1, versículo 3.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús ascendió al cielo delante de muchas personas y prometió volver. Jesús prometió volver. Y Jesús nos pidió que predicáramos el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que cumplir la petición del Señor o no. Sí. Tenemos que cumplir la petición del Señor. Tenemos que seguir aprendiéndolo a través de la Biblia. Este seminario no terminó hasta mañana. Termina mañana. Y aprenderemos sobre el Evangelio más y la vida cristiana mañana. Mañana también y todos vengan. Tienen que aprender sobre el Evangelio un poco más y la vida cristiana. Y después de recibir la salvación, tiene que vivir bien la vida cristiana. Para vivir bien la vida cristiana, tiene que aprender la Biblia siempre. Hoy, hasta acá, ya vamos a terminar con la oración. Vamos a orar. Muchas gracias por salvarnos. Señor, muchas gracias. Por permitirnos escuchar la palabra de hoy. Por la palabra de hoy, nosotros recibimos la salvación y la vida eterna. Señor, gracias. Y desde ahora queremos que vivamos muy bien nuestra vida cristiana por el Evangelio y por el Señor. Por favor, ayúdanos. Somos débiles, pero Dios tiene toda la sabiduría y todo el poder. Confiamos en Dios. Por favor, ayúdanos. Y también, por favor, ayúdanos para que nuestra familia, parientes, amigos y vecinos puedan recibir la salvación a través de nosotros y a través de nuestra iglesia. Por favor, Señor, ayúdanos. Por favor, ayuda para que todos puedan venir ante la palabra de Dios mañana. Señor, por favor, ayúdanos. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.